Muy buen día tengan ustedes, mis estimados estudiantes. Bueno, me parece que ya estamos con un buen grupo de 18 personas. Iniciaremos con la clase de hoy y la próxima semana es su primer parcial. Recuerde, por favor, la nota, todo lo tienen en la plataforma, pueden verificarlo. ¿Listo? Entonces no se olviden, hoy les voy a dejar una práctica, la práctica general, por prácticamente la que va a entrar en el examen, ¿sí? Preguntas, ¿no? Al examen, y quisiera que ustedes lo vayan realizando, estudien minuciosamente. Voy a hacer recuerdo un poquito a lo que habíamos visto la anterior semana, antes que me olvide, en la semana 3. Nuevos incorporados, ¿no es cierto? Estamos en la unidad 1, estamos viendo definiciones de contabilidad, ¿no? Cuáles son las funciones que tiene esta. Además, estamos viendo los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de aprender lo que es contabilidad, ¿no? Estamos viendo lo que son fundamentos de la teoría contable. Ahí aprendimos un poco acerca de la PCGA, ¿no? Tenemos 15 principios generalmente aceptados. También hemos mencionado las fases de la contabilidad, ¿no? Dentro de esas fases existe lo que es, perdón, son 4, vamos a poner ya. Dentro de esas 4 fases, actividad económica, proceso, información y toma de decisiones, ¿no? Mediante libros contables que nosotros vamos a aprender. ¿Listo? El proceso contable, qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio. Dentro de los activos, entonces habíamos visto que son todos los bienes, derechos, ¿no? Que controla una empresa. ¿Listo? ¿Qué es un pasivo? Los pasivos son todas las deudas que tenemos con terceras personas, deudas u obligaciones, como se dice, ¿no? Entonces, también hemos aprendido a manejar lo que es el patrimonio neto. O para que nosotros podamos hallar un patrimonio neto, tenemos que utilizar una ecuación contable. Recuerda, ¿no? Patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Muy bien, por lo tanto, siguiendo la fórmula y que se cumple, ¿no? El activo sería igual a la suma entre el patrimonio neto más el pasivo. Todo esto lo vamos a ver hoy en la parte práctica. ¿Listo? Hemos recordado un poquito acerca de las actividades que hemos realizado hasta el día de hoy. Muy bien. Vámonos a la unidad 1, semana 4. Dentro de la unidad 1 vamos a ver, ¿no? Lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Dentro de la ecuación fundamental tenemos lo siguiente. Vamos a ver un poquito la parte de introducción. La primera de las herramientas básicas de la cual se vale la contabilidad es esta ecuación conocida como la ecuación fundamental, por cuanto plantea un equilibrio entre los 3 elementos de la ecuación, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Estos 3 conceptos tienen que estar claro debido a que nosotros trabajamos todos los procesos contables con estos elementos. Para nosotros es muy importante saber qué es un activo de una empresa, qué es un pasivo dentro de la empresa y cómo se obtiene el patrimonio. ¿Listo? Todas las operaciones de una empresa pueden analizarse en función de este equilibrio. Entonces, para nosotros existe una ecuación. Bien, de acuerdo con el principio de la contabilidad denominado dualidad económica, dice que en toda organización se puede reconocer la igualdad entre los recursos económicos activos que ella posee, las obligaciones contraídas, sean estas a favor de terceros, pasivo, o de los propietarios, capital o patrimonio, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que los activos poseen todos los bienes de una empresa contraídas, ¿no es cierto? Y también existen obligaciones, pero a favor de terceros, estos se llaman pasivos. Y también ahí existen obligaciones a favor de los propietarios, que se llama capital o patrimonio, ¿no? Que por el momento lo estamos viendo de esa forma. La que se expresa de la siguiente manera. ¿Ya? A esa expresión nosotros llamamos ecuación de balance.
¿A qué llamamos ecuación de balance? A una igualdad que expresa una relación del activo respecto al pasivo y su patrimonio neto. Eso quiere decir que tiene su origen en el balance o igualdad en el valor monetario. Recuerden, no interesa saber cuántos productos tiene una empresa, sino cuánto cuesta esos productos, ¿no? Entonces, esta es la ecuación, ¿no? Activo es igual al pasivo más el patrimonio. Por ejemplo, si activo es 100, mi pasivo es 50 y mi patrimonio es 50, ¿no? Entonces, solamente es una deducción, ¿no? Vamos a aprender el día de hoy a manejar esta ecuación que es muy importante en un proceso que se llama balance inicial, que es el primer proceso de un proceso contable. Ya lo vamos a ver más adelante. Recuerden, activos son los recursos que tienen, todos los bienes que tiene la empresa. Pasivos son las obligaciones, deudas que se tiene con terceros. Y el patrimonio también son obligación de la empresa hacia los propietarios. Es cuánto le debe la empresa al propietario. ¿Listo? Los activos que poseen las entidades para alcanzar sus objetivos son, uno, el dinero, es lo más básico. Una empresa sí o sí tiene que tener dinero, ¿sí? Una empresa tiene que tener muebles y puede tener una cuenta por cobrar. ¿Listo? Por ejemplo, si la empresa es un proveedor a grandes microempresas, entonces sí o sí tenemos esta última cuenta que se llama cuentas por cobrar. ¿Ya? Pasivo. Recuerden, son las deudas, ¿no? Que la entidad ha contraído con terceros, extraños, ¿no? Ejemplo, cuentas por pagar. Si nosotros como empresa pequeña, ¿no? Podemos tener algún problema económico, pues podríamos hacernos un préstamo, ya sea pequeño, ya sea grande, de otra persona, de otra empresa, de un banco, de una cooperativa, qué sé yo. Pero también existen proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los proveedores son empresas que nos facilitan a nosotros como empresa, ¿no? Material, productos u otros a deuda. Y nosotros cancelamos después, ¿sí? Entonces nosotros ahí ganamos una deuda, ¿verdad? Bien, el patrimonio, también considerado el capital, es la participación o derecho de los propietarios sobre los recursos de las entidades. En otras palabras, son las deudas que la entidad mantiene con sus dueños, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una empresa tiene un activo de, de 100,000, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un pasivo apenas de 1,000, por ejemplo. ¿Cuánto nos queda? 99,000, ¿no es cierto? Entonces, 99,000 sería nuestro patrimonio, ¿ok? De esa forma nosotros vamos a empezar a utilizar esta fórmula. Bien, si no comprendiste bien, nuevamente, ¿no? Los activos son el conjunto de bienes, valores y derechos de la propiedad, ¿no? La empresa, y que están valuados en términos monetarios. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de un término monetario en una empresa, estamos hablando también de lo que es caja. ¿Qué es caja? ¿Alguien conoce caja? No nos estamos refiriendo a la parte física, ¿no? Donde se guarda algo, ¿no? Nos estamos refiriendo a caja de una empresa. ¿Qué será caja? Bien, les Ah, explico. Por favor, siga, por favor. es donde se retira el dinero. Gracias, David. ¿No? La caja es el efectivo que dispone una empresa en moneda, es decir, en billetes, ¿no? Eso es caja. Nuevamente, caja es el efectivo que dispone la empresa, ya sea en moneda y en billetes. ¿Listo? ¿Qué será banco? Banco nos dice que es un activo, ¿verdad? Banco para nosotros corresponde al efectivo también de una empresa, ¿no? Que dispone una empresa, perdón, en una cuenta corriente. Para nosotros eso es banco. Corresponde al efectivo que dispone la empresa, pero en una cuenta corriente.
Muchos de ustedes deben tener cuentas corrientes, ¿verdad? Quizá muchos, por ejemplo, vienen de otros departamentos o sus papás viven en los Yungas, por ejemplo, ¿no? Y les depositan dinero para que ustedes puedan venir a estudiar aquí en La Paz, por ejemplo, ¿no? O trabajan en algún lugar y les depositan su sueldo en una cuenta corriente, ¿no? Pero al fin, ese es un activo, ¿no? Es un bien que tú tienes, ¿listo? Entonces, para una empresa sí o sí dice que tiene que tener una cuenta corriente. ¿Listo? Esta cuenta corriente la que consideramos banco. 3. ¿Qué será cuentas por cobrar? ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, alguna deuda, ¿no es cierto? Hemos dicho a cobrar, pero ¿a quiénes? A clientes, ¿ya? Entonces, no se van a olvidar esta parte. Cuentas por cobrar se refiere a que son deudas a cobrar a los clientes que tenemos. ¿Ya? 3. Documentos por cobrar. También son deudas a cobrar a clientes. Pero ojo, aquí existe una letra de cambio o un pagaré de por medio. Ustedes ya han averiguado, ya han hecho trabajos acerca de letras de cambios, pagarés, ¿no es cierto? Pero veamos aquí, ¿cuál es la diferencia entre cuentas por cobrar y documentos por cobrar? Que parece lo mismo, ¿no? Bien, hablamos de estas dos cuentas por el tipo de monto que manejamos. Cuando hablamos de una cuenta por cobrar, estamos hablando de un monto menor, ¿sí? Sí son deudas a cobrar a clientes, pero en montos menores. Y cuando hablamos de documentos por cobrar, sí también son deudas a cobrar a clientes, pero con un monto mayor, ¿no? Hay una referencia de monto mayor, ¿no? Que dice que excede a los $10,000, equivalente en bolivianos, ¿no? Obviamente. Entonces, esa referencia nos dan. Muy bien, continuamos. ¿A qué llamamos inventario de mercadería? Existen dos por si acaso, pero durante todo este tiempito, hasta que yo les diga diferencias entre mercadería en tránsito e inventario de mercadería, entonces ahí es donde vamos a ver la diferencia. Pero por ahora, solo ustedes tienen que conocerlo como inventario de mercadería. ¿Qué significa? Dice que corresponde a la mercadería que tiene la empresa para la venta. ¿Sí? Además, consideramos que un inventario de mercadería es cuando se inicia una actividad, siempre se debe tomar en cuenta cuánto de mercadería tiene esta. ¿Sí? La mercadería es considerado, por ejemplo, zapatos, muebles, puede ser considerado un producto, puede ser considerado puertas, puede ser considerado perdón, ya hemos mencionado, ¿no? Algo metálico, algo de madera, por ejemplo. A eso se llama mercadería. Telas u otro, ¿no? Y cuando hablamos de un inventario, es lo que la empresa pone a la venta, nos dice, ¿no? Inicialmente es considerado así, ¿ya? ¿Qué es terreno? Terreno es el valor, ¿no? Donde están construidas las instalaciones de una empresa. ¿Pero qué es edificio? Corresponde al valor de las instalaciones donde se realiza la actividad de una empresa. Les pregunto, en un lugar, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad del Alto existen muchas empresas. ¿Contarán con un terreno y edificio? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el terreno es donde está construido las instalaciones. Sí o sí cuenta. Y el edificio es donde se realiza esa actividad. Por lo tanto, sí o sí, en una empresa tiene que tomar en cuenta el terreno y el edificio. Pero dice que también existen otros activos, por ejemplo, el crédito fiscal IVA, ¿no? Que es un beneficio a la empresa cuando se realiza el llenado de formularios para impuestos. Es un beneficio, dice que es un activo, porque favorece a la empresa. ¿Listo? El anticipo al personal. Muchas veces nosotros como empleados quizá, ¿no? O ejemplo de empleados, hemos visto que pedimos, ¿no? Un anticipo a la empresa, por ejemplo, no cualquier empleado pide, ¿no? Un empleado tiene que ser antiguo, ¿no? Para pedir un anticipo, es decir, un sueldo adelantado, ¿no? Entonces, esto nos dice que también es un activo para la empresa.
porque ya se le ha cancelado al empleado, ¿no? Prácticamente, y posteriormente ya no se toma en cuenta en los sueldos y salarios, ¿listo? Un vehículo también es considerado un activo para la empresa, como los muebles y enseres. ¿Listo? Entonces, lo que hemos mencionado en este momento, estas cuentas que estamos viendo aquí, son cuentas de activo. Son los más utilizados en una empresa. ¿Ya? Estas cuentas, recuerden, es un conjunto de bienes, ¿no? Y derechos de propiedad de la empresa. Vámonos con pasivo. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son obligaciones que tiene la empresa. Dentro de estos existen, ¿no? Algunas cuentas, por ejemplo, cuentas por pagar. ¿A qué nos referimos con cuentas por pagar? ¿Qué serán las cuentas? ¿Serán igual que las cuentas por cobrar? Bien, veamos. Las cuentas por pagar son deudas por compra de mercadería a los proveedores, al crédito. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado términos, ¿no? Se venden vehículos al crédito o se venden computadoras al crédito, ¿no es cierto? Es que alguien nos quiere dar un producto y nosotros ir pagando de a poco, ¿no es cierto? Entonces, hablamos este término crédito. Las cuentas por pagar son deudas por compra de mercadería, recuerden, pero esto se lo hace a crédito, es decir, de a poco, ¿no? O un monto menor. ¿Qué son los documentos por pagar? También son deudas de la empresa, pero esta ya es respaldadas con letras de cambio. Documentos, puede ser el documento del vehículo, del terreno o del edificio, pero son respaldadas, ¿no es cierto?, por un monto mayor. Esa es la diferencia. Cuentas por pagar y documentos por pagar. Sueldos y salarios por pagar es un pasivo porque son deudas de la empresa para los trabajadores. Aportes laborales por pagar son retenciones que realiza la empresa para sus trabajadores, para un posterior pago a la administradora de fondo de pensiones. Ejemplo, ¿no? Tienen que descontar una alícuota del 12,21%. Impuestos por pagar. Los impuestos por pagar son obligaciones de la empresa para con el Estado. Por ejemplo, el IVA, pero no el crédito, sino el débito. Más adelante voy a explicar tipos, ¿no?, de obligaciones o tratamientos de, de impuesto al valor agregado que se le agrega por una venta en una empresa, ¿ya? Acompañado también con el IT, ¿no? Que significa impuesto a las transacciones por pagar. Muy bien. Bueno, también existen otras cuentas, por ejemplo, préstamos bancarios, ¿no? Aguinaldos por pagar, alquileres recibidos por adelantado, por ejemplo, ¿no? Entonces, a estas cuentas nosotros llamamos pasivo. Continuamos. Vamos a ver qué es el patrimonio. Bien, el patrimonio o también capital, ¿no?, representa la inversión realizada por el propietario o inversionista de la empresa. También se denomina la deuda que tiene la empresa para los socios, por ejemplo, el capital social. Representa la inversión del capital de los socios de la empresa para iniciar las actividades. Muy bien, una vez que nosotros ya hayamos comprendido, ¿no?, estos tres términos, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el señor Samuel Doria, ¿no? Muchos lo conocen, propietario de la comercial Los Pinos. Inicia actividades con los siguientes valores. ¿Listo? Está colocando un efectivo de bolivianos 20,000. Está colocando mercaderías por bolivianos 31,000. Y tiene un préstamo bancario por bolivianos 5,000. ¿No? ¿Cuál sería la solución para que nosotros podamos hallar el capital? Porque eso es lo que nosotros queremos hacer. Ese es el objetivo de aprender lo que es la ecuación fundamental, ¿no? Hallar el capital.
Vamos a ver lo siguiente. Esta sería la solución. Por ahora ustedes no lo comprenden muy bien, pero les explico, ¿sí? Voy a dividir en 3 partes, ¿no? Es decir, voy a colocar primero el activo, posteriormente voy a colocar el pasivo y por último el patrimonio. Todo en un listado, ¿ya? En esta parte miren, tengo un espaciado, como nosotros conocemos, un tab, ¿no? En el teclado, estoy tabulando un espacio. Voy a colocar las cuentas, ¿no? ¿Qué cuentas tenemos nosotros aquí? Por ejemplo, dicen, ¿no? Inicia con los siguientes valores. Para mí estos valores se van a convertir en cuentas. Ya les he mencionado, cuando vamos al banco y le pedimos al cajero, ¿no? Cancelar, por ejemplo, el servicio del agua. No vamos, no quiero pagar el agua, no quiero pagar la luz. No, de esa forma, ¿no? Habíamos aprendido que debemos manejar términos contables. Dentro de esto se llama servicios básicos. En contabilidad, cuando nosotros nos hablan de un valor en efectivo, estamos hablando de caja. Por eso es que mencionamos que caja es una cuenta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean enunciados que digan efectivo, nos referimos a la cuenta caja, ¿ok? Dice que tenemos en caja bolivianos 20,000 y nosotros en la solución estamos, por esa razón colocamos el término caja con 20,000. ¿Por qué? Porque en nuestro plan de cuentas no se conoce qué será efectivo, no existe esa palabra, pero caja sí, se sobreentiende. ¿Listo? Bien, ¿qué valor más tenemos? Dice que tenemos mercaderías. Ya muchos colocan aquí zapatos o muchos colocan ropa, tela, cualquier cosa, ¿no? En contabilidad nosotros le vamos a llamar inventario de mercaderías, así se llama, ¿ya? Inventario de mercaderías, a cualquier cosa, por ejemplo, que hemos mencionado anteriormente. Ya no importa si es zapatos, no importa, pero es mercadería. Dice que tenemos aquí inventario de mercaderías por un valor de 31,000. Por esa razón se coloca aquí inventarios 31,000. Esa es la razón. Ya hemos armado 2 cuentas. Me pregunto, ¿no? Y les pregunto a ustedes. Tenemos aquí un tercer valor. Dice, tengo un préstamo bancario, ¿no? Este préstamo bancario lo tengo que analizar bien. Tengo que pensar si es un activo, si es un pasivo o un patrimonio de acuerdo a las definiciones que hemos dado. Como es un préstamo bancario, es una deuda, ¿verdad? Entonces la empresa debe al banco. Así lo tenemos que imaginar, lo tenemos que analizar, ¿ya? Y por esa razón nosotros hemos realizado lo siguiente. Pasivo, préstamo bancario tal cual, ¿no? Pero antes de ingresar a esta parte, voy a sumar todos los activos que tengo aquí. Por eso dice aquí, caja 20,000, inventarios 31,000, total activo igual a 51,000, ¿no? Ahora recién continúo con los pasivos. Pasivos, préstamo bancario, tiene un monto de 5,000. Y si observamos aquí, en el anterior enunciado, solo tenemos 1, 2, 3 cuentas. No tenemos más. Y hemos terminado aquí, ¿no? Por esa razón mencionamos, ¿no? Total pasivo igual a 5,000. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es hallar, nosotros escribimos patrimonio, ¿no? La cuenta capital y voy a escribir 46,000. Pero ¿de dónde salen estos 46,000? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, rápidamente voy a acudir a esta ecuación donde dice activo es igual al pasivo más al patrimonio. Voy a despejar. Patrimonio es igual a activo menos el pasivo. ¿Cuánto sería? Patrimonio es igual, dice, al total activo 51 menos el pasivo. Ah, eso es 46,000. Por esa razón yo le coloco en capital 46,000 porque estoy utilizando esta misma ecuación
donde dice que es activo es igual al pasivo más el patrimonio, solo estoy despejando el patrimonio, donde sería igual al activo menos el pasivo, donde reemplazo datos, ¿no? 51,000 menos 5,000, entonces es igual a 46,000. Si no hay nada más que hacer, por último, escribo total patrimonio neto, 46,000 bolivianos. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Cómo lo ven hasta aquí? Bueno, el silencio otorga. Facilísimo. Bien, si representamos los valores de la ecuación del balance, obtendremos lo siguiente. ¿Listo? Dice, según mi fórmula, ¿no? De la ecuación contable, activo es igual al pasivo más el patrimonio. Activo, ¿cuánto es? Verifico activo, total activo es 51,000. Ah, ya, 51,000 bolivianos. Es igual al pasivo. Pasivo, veamos cuánto es. Pasivo, tu total pasivo es 5,000. Escribo 5,000. ¿Cuánto es patrimonio? Verificamos, patrimonio es igual a 46,000, ¿no? Hacemos sumas totales. 51,000 es igual a 5,000 más 46,000. ¿Cuánto es? 50. Aquí vemos un principio contable que se llama dualidad económica. ¿Listo? Donde sí o sí los montos tienen que ser iguales, ¿no? Vamos a ver que aquí no debe haber diferencia ni de 10 centavos, ¿no? Por si acaso. ¿Cómo tomamos en cuenta la ecuación del pasivo? Recuerden, la ecuación del pasivo es una derivación de la ecuación del balance. Se utiliza cuando no se conoce el valor en términos de unidades monetarias de las obligaciones de una entidad, para lo cual se debe conocer el activo y su patrimonio neto. Según entonces en la ecuación contable, si despejamos el patrimonio es igual al activo menos el patrimonio. Y si voy reemplazando con los valores anteriores, ¿no? En términos monetarios voy a tener lo siguiente. 5,000 es igual a, el activo tenía un total de 51,000, el patrimonio tenía un total de 46,000. Por lo tanto, 5,000 es igual a 5,000, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay una dualidad económica utilizando la ecuación del pasivo. Lo mismo pasa con lo que es la ecuación del patrimonio, ¿no? La ecuación del patrimonio neto es una derivación de la ecuación del balance. Se utiliza cuando no se conoce el valor en términos de unidades monetarias del patrimonio neto o de los inversionistas o propietarios de una entidad, por lo cual se debe conocer el activo y su pasivo. Sí o sí debemos conocer, es un requisito, ¿no? Que nosotros tenemos que saber el total activo de una empresa, ¿no? Y el total pasivo. Por lo tanto, despejando, ¿no? A la ecuación original, que es activo es igual al pasivo más el patrimonio, obtenemos la siguiente ecuación. Patrimonio es igual a los activos menos el pasivo, ¿no? Donde reemplazo los valores monetarios. 46,000 es igual a 51,000 menos 5,000. ¿De dónde están saliendo estos datos? Del ejercicio anteriormente realizado, ¿no? Donde tengo 46,000 es igual a 46,000. También cumple con la dualidad económica de una empresa. Muy bien, ya hemos visto la ecuación, ¿no? Desde sus diferentes puntos de vista, para el activo, para el pasivo y por último, para el patrimonio. Existen también ecuaciones de resultados, ¿sí? ¿Qué son las ecuaciones de resultados? Se denomina esta ecuación de resultados a la relación existente entre la utilidad o pérdida obtenida, ¿sí? Respecto a los ingresos y egresos de una entidad en un determinado periodo o tiempo, por lo cual se tiene dos ecuaciones. Ojo, ¿listo? Estos resultados se obtienen al finalizar todo el proceso contable, no al inicio, ¿ya? Además, nosotros tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la contabilidad es dar a conocer, ¿no?
para la toma de decisiones todas las utilidades que tiene la empresa o pérdidas. Entonces, ¿a qué nos referimos con utilidades? Con ingresos, ¿sí? ¿Cuántos ingresos ha ganado la empresa o por cuántos ingresos tenemos utilidad? ¿No? Todo lo ganado. Pero ¿a qué nos referimos con pérdidas? ¿No? Son todos los gastos o egresos que ha tenido una entidad. ¿Sí? Por ejemplo, deudas, qué sé yo, pérdida de mercadería, sueldos y salarios excesivos, u otros factores existen, ¿ya? Entonces, por la cual dice que también nosotros tenemos que basarnos en ecuaciones. Hemos aprendido una ecuación ¿no? de la contabilidad, donde activo es igual al pasivo más el patrimonio. Ahora vamos a aprender ecuaciones de resultados, ¿sí? Como les menciono, estos resultados se obtienen al finalizar todo el proceso contable, ¿no? Donde dice que la ecuación de la utilidad es cuando el ingreso es mayor que el egreso. La I se representa como ingreso y la E se representa como un egreso, ¿sí? También tenemos ecuaciones de pérdida. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el egreso es mayor que el ingreso, ¿no? A ver, analizando esto en casos personales, por ejemplo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo va su utilidad y cómo va su pérdida? ¿No? ¿Qué tienen ustedes más? ¿Tienen más utilidades o tienen más pérdida? ¿No? Entonces, personalmente, yo en estos momentos me encuentro en estado de pérdida, digamos. ¿Por qué? Porque gasto más y gano menos, por ejemplo, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué exactamente. Hay un análisis que se debe hacer, ¿no? ¿Por qué una persona gasta más dinero que su propio sueldo, ¿no? Que lo que ingresa de dinero a él, ¿no? Hay tiempos, por ejemplo, en una empresa donde esto sucede. ¿Listo? Debido también a diferentes factores. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Ustedes saben muy bien que en estos tiempos todo ha subido. Incluso pensábamos, ¿no? Que en tema de alimentos se iba a mantener, pero han visto que estaba escaso y un solo tomate llegaba a costar 2 bolivianos, ¿no? Como lo que antes comprábamos una libra en 2 bolivianos, por ejemplo, y un tomate era 2 bolivianos. Entonces, de esa forma, ¿no? Se toma en cuenta lo que son los egresos, todos los gastos que se hacen en una empresa y se, ¿no? Entonces, esa es la forma de verificar, ¿ya? Pero aquí no estamos mostrando fórmulas, ¿verdad? ¿Dónde se muestra fórmulas? De esta forma, donde decimos que la ecuación, ¿no? De la utilidad se presenta por la U es igual al ingreso menos al egreso. Entonces, aquí verificamos que hay utilidad, dice, ¿no? Y cuando estamos en la ecuación de pérdida, en donde P es igual al egreso menos el ingreso. Recuerden que toda institución o empresa que inicia sus actividades debe realizar un inventario inicial, ¿no? Inicial, que se denomina inventario inicial o balance inicial también. Toda empresa, ¿para qué? Para que cuando concluyamos, ¿no? Por ejemplo, veamos resultados al finalizar, hagamos prueba con estas fórmulas, ¿no? Al hacer la prueba con estas fórmulas, ahí vamos a determinar y darle un resultado a la persona que toma las decisiones sobre la empresa, ¿no? Indicarles que si hay pérdida o hay utilidad. ¿Está bien? Bien, enseguida vamos a ver lo que es el plan de cuenta.